Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con esta presentación breve pero significativa sobre la teoría de Vinay y Darwin. Esta presentación es efectuada para la materia Historia de la Traducción del Diplomado en Traducción de la Universidad de Guanajuato y el ponente es su servidor, Esteban Zárate Mejía. Esta presentación tenemos el siguiente índice. Primero comenzaremos con unos breves datos históricos sobre quién fue Vinay y Darwin. Posteriormente explicaremos de manera breve, con algunos ejemplos de francés a inglés, algunos de sus procedimientos de traducción. Posteriormente, un breve resumen y las referencias empleadas en esta exposición. ¿Quién fue Jean-Paul Vinay? Él nació en París el 18 de julio de 1910 y falleció el 10 de abril de 1999 en Victoria, British Columbia. Dentro de su vida y obra mencionamos que fue graduado de la escuela secundaria en Le Havre y estudió inglés en Caen, París, hasta 1933 y realizó una maestría en Londres en 1937. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, ocupó la recién creada cátedra de fonética en la Universidad de Montreal. Para 1966, más o menos 10 años, hasta 1976, enseñó en la Universidad de Victoria y tras su jubilación, ahí mismo dirigió el Centro Lexicográfico de 1977 a 1980. Ahora, por su parte, John Darnley nació el 14 de noviembre de 1904 en París y falleció también en París el 12 de marzo de 1990. Dentro de su vida y obra tenemos los siguientes datos. Estudió inglés en la Sorbona y fue profesor en Vanessa, Edimburgo, y en Manchester entre 1925 y 1930. En la década de los 30 fue profesor de secundaria en Brest, Le Havre y París, en el Lycée Condorcet. Entre 1937 y 1938 enseñó en el Baldwin College y de 1938 a 1939 fue profesor en Harvard. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, fue profesor de francés en la Universidad McGill de Montreal entre el 40 y el 46. Del 46 al 62 enseñó en Baldwin College y hasta 1978 fue profesor de lingüística contrastiva en la Universidad de Laval en Quebec. Como podemos darnos cuenta, Jean-Paul Vinay y John Darwin fueron lingüistas. Bien, ellos propusieron al final de la década de los 50 un libro que ellos mencionaban algunos procedimientos de traducción. De manera general, se establece que hay dos procedimientos, el de traducción directa o literal y el de traducción oblicua. El primero se caracteriza por transponerse un elemento por elemento hacia la lengua de llegada y además se basa en categorías y conceptos paralelos. Por su parte, la traducción oblicua nos permite que al detectar algunos vacíos en el texto fuente, se necesita crear un efecto estilístico sin alterar la sintaxis. Ahora bien, vamos a estar viendo primero algunos de los procedimientos de traducción directa. El primero de los procedimientos de la traducción directa o literal es el préstamo lingüístico. Este se entiende como una adopción de elementos de tradición lingüística que son diferentes tanto en su forma original o asimilada. Veamos que los nombres típicos de platillos mexicanos cuando se traducen se deben de dejar igual. Si es tequila, tortillas, tamales. Estos no cambian. El segundo procedimiento es el calco. Tiene dos vertientes, una estructural y una léxica. La vertiente estructural es equivalente a la imitación del esquema formal de la palabra o del orden sintáctico del texto original. Veamos en el primer ejemplo.
donde nos dice Structural French Calcul. La plupart des grandes décisions sur le Proche-Orient ont été prises. In the English source text is most major decisions regarding the New East were taken, lo cual se podría entender como la mayor parte de las decisiones de envergadura respecto al cercano este fueron tomadas. Por su parte, el calco léxico implica la adopción del significado connotativo de una palabra o de una frase compuesta en la lengua de traducción. Veamos el ejemplo del Lexical French Calc. Thérapie occupationnelle. In English, the English source is occupational therapy, lo cual equivale a terapia ocupacional, sin mayor dificultad. Ese es el calco léxico. Por su parte, el tercer procedimiento es la traducción literal o palabra por palabra. Se empleará siempre y cuando la lengua original y la lengua a la que se traduce coincidan exactamente. Este es un ejemplo. French Literal Translation. Vous êtes-vous? Mientras que the English source text is Where are you? Incluso en español nos dice ¿a dónde estás? No hay mayor dificultad con la traducción literal. Por su parte, de la traducción oblicua tenemos 4 procedimientos. El primer procedimiento es la transposición, la cual consiste en sustituir una parte del discurso por otra, sin alterar, sin cambiar el sentido del mensaje. Para eso veamos el ejemplo. French transposed sentence. Après qu'il sera revenu. English source text. After he comes back. Y tendrían un sentido similar sin necesidad de alterar el significado après son return. Y en inglés sería after his return. Vean cómo, aunque tienen una variación en el uso de las palabras, el significado sigue siendo el mismo. No se cambió el sentido del mensaje. La transposición equivale a una transformación en el mensaje. Perdón, en el uso de las palabras sin alterar el sentido del mensaje. El siguiente procedimiento es la modulación, es donde se traduce el mensaje, pero bajo una forma o un punto de vista diferente. Se justifica la modulación cuando después de haber realizado una traducción literal o una transposición, el resultado estilístico sería inaceptable o carece de una idiomaticidad. El ejemplo, French modulation. Il est facile de démonter. The English source text. It's not difficult to show. Tienen sentido equivalente, pero vean cómo se tuvo que hacer una pequeña adaptación, perdón, una pequeña modulación entre el texto en inglés, no es difícil de mostrar, con el texto ya traducido en francés. Es fácil de demostrar. Tienen un sentido similar, pero si los quisiéramos traducir palabra por palabra, no tendrían un efecto estilístico deseado. El siguiente procedimiento es la equivalencia. La equivalencia consiste en reemplazar una realidad existente en el área del texto original por otra realidad que existe en el área del texto de traducción. Sobre todo se traducen textos que tienen diferentes estructuras y estilos, a fin de no afectar el sentido y el significado del mensaje original. En la equivalencia es un procedimiento de traducción utilizado mayormente cuando se traducen las frases idiomáticas y los dichos. Sobre todo tiene una connotación cultural sobremasía. Veamos el ejemplo. French equivalent sentence. Il pleut à Seux. Il pleut de cordes. The English source sentence. It's raining cats and dogs. Que nosotros lo interpretaríamos, de hecho en español, como llueve a cántaros, es decir, que llueve demasiado, demasiado. Pero vean cómo se tienen que hacer esas equivalencias de tal manera que el significado no se altere. Para nosotros sería llover a cántaros.
En inglés sería llueven gatos y perros. Y en francés sería como llueve a cubetadas o llueve a cordonazos. Es curioso cada una de las formas en cómo se busca una equivalencia entre una cultura y la otra, pero que el mensaje no se altere. El significado del mensaje no se altera. Y finalmente, la adaptación, en la cual se intenta traducir una situación intraducible. Sobre todo puede ser una paráfrasis, una adaptación libre del significado de una frase y se le conoce también como equivalencia situacional. Es una, digamos, una modalidad especial de la equivalencia, pero situacional. Sobre todo es empleada en la interpretación simultánea y la traducción de títulos de libros y películas. Como un ejemplo, tenemos French Adaptation, Trois hommes et un coffin. English Source, Three Men and a Baby, que sería tres hombres y un bebé. Y en este caso, baby, se trata de adaptar con el término coffin en francés, que equivale a un Moisés, en donde va justamente un bebé. Bien, resumiendo lo que estuvimos exponiendo hoy. Tenemos que Jean-Paul Vinet y John Dorvillnet en 1958, ambos pertenecientes a la escuela canadiense, publicaron un trabajo titulado Stylique comparée du texte et de l'anglais, méthode de traducción, es decir, una estilística comparada del francés y del inglés, método de traducción. Esta obra, como nos dice, pues es más que nada la confección de una lista más menos amplia de los contrastes existentes entre la lengua inglesa y la francesa a un nivel léxico, morfosintáctico y de mensaje, dentro de un marco netamente interlingüístico. Por lo tanto, el aporte de Vinay y Darbelnet es un primer modo de clasificar los procedimientos de traducción. Es realmente la base de lo que posteriormente hemos conocido como técnicas de traducción. Muchas gracias por su atención. Espero que si hay algunas preguntas, las pueda yo atender y sobre todo que haya quedado del agrado de ustedes. Muy buenas tardes.